¿Se ha preguntado alguna vez qué cosas ha recibido del Señor como creyente, como hijo de Dios? Muchas cosas, entre ellas su palabra. La palabra de Dios, que es una palabra útil, que es una palabra limpia, es la palabra, es la verdad, es una palabra santa, es la palabra sagrada. Eso hemos recibido de Dios. Pero también hemos recibido las enseñanzas cuando leemos la palabra de Dios o cuando de boca de otra persona la podemos escuchar, la podemos recibir. Hemos recibido ministerios, cada uno en particular hemos recibido ministerios y que deberíamos y debemos estarlos desarrollando en nuestras congregaciones. Hemos recibido el Evangelio de Dios, el Evangelio que salva, el Evangelio de Cristo. Un evangelio que nos ha acercado a Dios y que nos hace parte del reino de Dios, y que ese evangelio ahora yo tengo el compromiso, el deber, como miembro del cuerpo de Cristo, publicarlo y comunicárselo a aquellas personas que necesitan de Cristo en su corazón. Pero también hemos recibido dones. Todo creyente ha recibido dones que debe poner al servicio de la congregación, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para glorificar a Dios de una manera mejor. Y dice también en Hebreos 12:28 que hemos recibido un reino inconmovible, un reino estable, y que ese reino inconmovible nosotros hemos ser agradecidos con ese reino que hemos recibido. Además de lo que hemos recibido, entonces Dios establece algunas responsabilidades también, como por ejemplo cumplir las cosas que se deben hacer dentro de ese reino establecido por Dios, donde yo como persona hago parte en este momento, y espero que usted que me escucha también haga parte de ese reino. Y además tengo la responsabilidad de conducirme bien dentro de ese reino, andar por sendas justas, cumpliendo la Escritura, cumpliendo la palabra de Dios, porque hay un reino establecido y que yo soy partícipe de él. Y también es mi responsabilidad agradar a Dios por lo que he recibido. Guardar la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios, es responsabilidad mía por las cosas que he recibido de Dios, porque he asumido un cargo o muchos cargos de parte de Dios. ¿Y cuándo he asumido esos cargos? Cuando recibo a Cristo en mi corazón y cuando comienzo a recibir las instrucciones y las primeras enseñanzas de cómo debo andar, cómo debo conducirme en la casa de Dios, cómo debo conducirme en el trabajo, en la calle o en cualquier lugar. Entonces, recordando Hebreos, dice que hemos recibido un reino inconmovible, y por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, si hay un reino, entonces debe haber un rey. No existe un reino sin un rey. Pero si hay un rey, ese rey va a ser o está haciendo evidente su autoridad para todas aquellas personas que hacen parte del reino. Estoy hablando de las personas que tienen a Cristo en su corazón. Tenemos un rey en nuestra vida que se llama el Señor Jesucristo, y que ese rey está haciendo evidente su autoridad en la vida de las personas que están sometidas a Él, y que las personas que están sometidas a Él deben ser agradecidos con Él, deben estar agradándole a Él con mucho temor y con mucha reverencia en sus vidas, en cualquier parte de las áreas de su vida y donde quiera se conduzca. Ese rey que tenemos en nuestro corazón, Él demanda de cada uno de nosotros fidelidad y demanda obediencia. Eso demanda Él de cada uno de nosotros. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 13, dice lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13 dice: palabra fiel es esta. Y voy a decirlo de la siguiente manera: si somos muertos con el Rey, también viviremos con el Rey. El creyente debe estar dispuesto a morir por el Rey de su vida, que se llama Cristo Jesús. No es el mundo su Rey, no son las cosas materiales su Rey, es Cristo. Y debe estar dispuesto a morir por su Rey. Sigue diciendo: si sufrimos con el Rey, también reinaremos con el Rey. El creyente debe estar dispuesto a sufrir por el Rey que tiene en su vida, por el Rey que gobierna su vida. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, y estamos reinando con Él desde ya, porque
Él ha establecido y nos ha dado un reino inconmovible, estable, que es su palabra y todo lo que en ella contiene. Pero si negamos al Rey, Él también nos lo va a negar. Si somos infieles al Rey, Él permanece fiel. Si yo soy infiel a Dios en todas mis actividades de mi vida, actividades cristianas, actividades en las buenas obras, actividades en estar en una congregación, actividades en cosas que me comprometo, entonces no estoy siendo obediente con Él. Mas sin embargo, si yo soy infiel, Él va y permanece fiel, porque Él no puede negarse como un rey. Él es estable. Todo reino debe ser estable, y el reino de Cristo en nuestra vida es estable. Ahora, dice la Escritura que a Él nos ha dado, hemos recibido un reino inconmovible. Pero para nosotros recibir ese reino inconmovible, dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria del Padre. Así que, ¿hago parte de un reino? Seguro que sí. Pero tenga seguro usted también, y yo estoy seguro también, que yo soy para Dios un rey o un sacerdote, y de esa manera es que estoy haciendo parte del reino. Así que si usted no tiene a Cristo en su corazón, no hace parte de ese reino que yo hago parte hoy. Si quiere hacer parte de ese reino, entonces lo invito. Reciba a Cristo en su vida. Reciba a Cristo en su corazón. Sigue diciendo que ese reino dado por Dios a nosotros es porque Dios lo quiso así, para ser dignos, dice, dignos de Dios, para ser dignos hijos de Dios y para llevar ese estatus que tenemos hoy de ser reyes, de ser sacerdotes de Dios. Ese es un estatus que únicamente gozamos los creyentes, los hijos en Cristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Si ya somos parte de ese reino, toda persona que tenga a Cristo en su corazón, que ha recibido ese reino estable, debe tener un comportamiento también. Y es un comportamiento justo. Es un comportamiento justo, es un comportamiento digno del reino de Dios. Es un comportamiento de fidelidad, es un comportamiento de obediencia digno del reino de Dios, que ese rey, ese sacerdote donde se encuentre, sea una persona identificada como lo que es, un representante de Dios, porque ha recibido de Dios muchas cosas, y entre estas un reino estable, dado por Dios, que jamás nadie lo va a quitar. Y ese reino inconmovible, dice en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14, de la siguiente manera, Daniel 7, 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino, uno que no será destruido. Entonces, Dios nos hizo reyes y sacerdotes para que le sirvamos. Tenga eso presente. Cristo tiene dominio sobre todo, y su dominio es eterno. Y si nos ha hecho partícipe de tantas cosas y de su reino, entonces esas cosas son eternas en nuestra vida. Esas cosas nunca van a pasar. Se acaba lo material, se acaban las cosas que vemos. Pero ese reino inconmovible, estable, que es la palabra de Dios, con todo lo que contiene, con lo que estamos disfrutando y con lo que falta y con lo que viene, va a ser eterno. Solamente los creyentes en Cristo tenemos esa oportunidad de gozar de tantas cosas de parte de Dios. Le invito a que si usted quiere disfrutar de estas cosas que yo tengo, por seguridad que Dios me ha dado y que tengo la responsabilidad de mantenerla, usted también puede hacerlo. Reciba a Cristo como el Salvador de su vida y a partir de ahí recibirá muchas cosas de Dios, entre esas ese reino inconmovible, pero que yo debo serle fiel al Señor en todo. Le recuerdo, debe ser fiel en la lectura de la palabra de Dios, debe ser fiel en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, debe ser fiel en las actividades cúlticas. Llegue primero,
no llegue después, porque se llama infidelidad, se llama incumplimiento a una cita con el Rey. Y todos los días ese Rey está gobernando nuestra vida. Y que el Señor Jesucristo siga gobernando a cada uno de nosotros. Que el Señor le guarde.